La rutina en el hospital se había vuelto monótona. Cada mañana me despertaba antes del alba, el sonido del despertador resonando como un eco en la penumbra de mi habitación. La luz tenue de la cocina apenas iluminaba el café que preparaba con manos automáticas, mientras pensaba en las horas que pasaría en el quirófano. Era cirujana, una de las mejores en mi especialidad, pero la satisfacción profesional se había convertido en un mero deber. La vida familiar también seguía su curso predecible. Mi marido y yo compartíamos una existencia cómoda pero vacía, donde las conversaciones eran más sobre la logística diaria que sobre nuestros sentimientos. Valencia se desperezaba lentamente cuando llegaba al hospital. Las calles aún estaban impregnadas del aroma a churros recién hechos de los puestos cercanos. Aunque apreciaba la belleza de mi ciudad, sentía que todo era parte de una rutina incesante. Las fallas se acercaban y el bullicio comenzaba a palpitar en el aire, pero eso parecía distante para mí. El trabajo era mi refugio y también mi prisión. El día comenzó con una reunión del equipo quirúrgico. Allí estaba él, un nuevo colega que había llegado hacía poco al hospital. Su presencia era como un soplo de aire fresco entre rostros conocidos y cansados. Tenía una sonrisa sincera y una energía contagiosa que contrastaba con la atmósfera habitual del lugar. Durante la reunión discutimos casos y procedimientos, pero fue su forma de abordar cada tema lo que capturó mi atención. Habló con pasión y claridad, algo que hacía tiempo no veía en mis compañeros. Al final de la reunión, mientras los demás se dispersaban hacia sus tareas diarias, él se acercó a mí con un comentario sencillo: «Admiro mucho tu trabajo». Esas palabras resonaron más allá del cumplido habitual, era como si me hubiera visto realmente por primera vez. En ese instante cuestioné lo que había estado sintiendo en mi vida personal. Mi matrimonio carecía de conexión emocional, cada día parecía ser una repetición del anterior. A medida que pasaban los días, nuestras interacciones se hicieron más frecuentes. Compartíamos breves momentos entre cirugías y consultas, intercambiando risas y comentarios sobre los pacientes. A veces hablábamos sobre nuestras vidas fuera del hospital. Él mencionó su pasión por la fotografía y cómo capturaba momentos fugaces de la ciudad durante sus días libres. Valencia tenía tanto que ofrecer, pero yo apenas lo recordaba. Una tarde decidimos almorzar juntos en un bar local del barrio del Carmen. El lugar estaba lleno de tapas coloridas y risas cálidas. El ambiente vibrante contrastaba con mis pensamientos sombríos sobre mi vida personal. Mientras degustábamos unas patatas bravas y un par de cervezas frías, nos encontramos hablando sobre nuestros sueños perdidos y aspiraciones olvidadas. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, era refrescante abrirme a alguien sin temor al juicio. En ese momento comprendí cuánto necesitaba esa conexión emocional que había estado ausente durante tanto tiempo en mi matrimonio. Sin embargo, también sabía que cruzar esa línea significaría adentrarme en un territorio peligroso. La atracción crecía silenciosamente entre nosotros como un fuego encendido bajo las cenizas. Días después, tras otra jornada intensa en el quirófano donde ambos habíamos trabajado codo a codo, sentí una mezcla extraña de emociones al despedirnos por la noche. La tensión acumulada nos envolvía mientras esperábamos el ascensor juntos, nuestras miradas se encontraron por un instante prolongado que pareció suspender el tiempo. De repente él dio un paso hacia mí y nuestras manos se rozaron levemente antes de separarse rápidamente. «Nos vemos mañana», dijo con voz suave mientras el ascensor llegaba a nuestro piso. Esa noche no pude dormir bien. Mis pensamientos giraban alrededor de lo sucedido y las posibilidades que podrían surgir si decidiera seguir adelante con esta conexión inesperada. La culpa me asaltó. ¿Qué significaría eso para mi matrimonio? Pero al mismo tiempo, había algo dentro de mí ansioso por explorar este nuevo camino. Las fallas empezaron a iluminar Valencia con su esplendor característico. Luces brillantes y explosiones de color llenaban cada rincón de la ciudad mientras las calles vibraban con música festiva. A pesar del bullicio exterior, me sentía atrapada en mis propias dudas internas. Un día después del almuerzo compartido en el bar local, volví al trabajo sintiéndome diferente. Había una chispa nueva dentro de mí gracias a esas interacciones recientes. Al entrar al quirófano para realizar una cirugía complicada junto a él nuevamente, noté cómo nuestra comunicación fluía más allá de las palabras técnicas habituales.
Mientras operábamos juntos bajo la luz brillante del quirófano, intercambiamos miradas cómplices llenas de entendimiento tácito sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros fuera del ámbito profesional. Un elogio suyo durante la operación hizo eco dentro de mí: «Tienes un don para esto». Esa simple frase me hizo cuestionar nuevamente todo lo relacionado con mi vida personal. El día concluyó sin incidentes significativos hasta ese momento. Sin embargo, algo había cambiado dentro mío después de esas palabras reconfortantes lanzadas al aire como si fueran promesas veladas entre nosotros dos. Cuando finalmente salí del hospital esa tarde me encontré pensando si debía dar otro paso hacia esta relación secreta o quedarme anclada a lo conocido pero insatisfactorio en casa. El silencio ensordecedor me acompañó durante el trayecto hacia casa mientras las luces festivas iluminaban cada rincón por donde pasaba. No podía evitar sentirme atraída hacia lo prohibido aunque sabía muy bien los riesgos implicados. A medida que cruzaba la puerta principal de casa esa noche sentí cómo las sombras comenzaban a tomar forma alrededor mío. ¿Podría seguir ignorando esta conexión? ¿O sería hora ya para enfrentar mis propios miedos? El día siguiente comenzó con la misma rutina de siempre, pero en mi interior había un torbellino de emociones. Las luces del hospital me parecieron más brillantes, como si cada rincón estuviera lleno de posibilidades. La llegada del nuevo colega había alterado la monotonía de mi vida profesional. A medida que avanzaba por los pasillos, la presión del trabajo se sentía más intensa que nunca, pero también había una chispa de excitación. Durante el almuerzo decidí visitar un bar local en el barrio del Carmen. Era uno de esos lugares donde las tapas eran una obra de arte y el ambiente vibrante te envolvía. Al llegar, lo vi sentado en una mesa al fondo con una sonrisa que iluminaba su rostro. Me acerqué sintiendo como el corazón se aceleraba con cada paso. ¿Te importa si me siento?, pregunté intentando mantener la voz firme. Claro, estaba esperando que vinieras, respondió con un tono despreocupado. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros. Hablamos sobre nuestras experiencias en el quirófano, compartimos anécdotas y confidencias que no revelaría a nadie más. La risa y la complicidad nos envolvieron como un manto cálido en medio del bullicio del bar. En un momento dado, mencionó sus sueños de ser un cirujano reconocido, y cómo esa ambición lo había llevado a Valencia. Su pasión era contagiosa y me hizo reflexionar sobre mis propias aspiraciones olvidadas. Mientras hablábamos, olvidé por completo las tensiones familiares que me aguardaban en casa. Cuando regresamos al hospital, la jornada se volvió más intensa. Las horas parecían pasar volando mientras operábamos juntos. La adrenalina corría por mis venas. Cada corte y sutura se sentían como una danza sincronizada entre dos profesionales que comprendían el arte detrás de cada procedimiento. En ese espacio compartido, las preocupaciones externas se desvanecieron. Al final del día, agotados pero satisfechos por el trabajo realizado, nos encontramos solos en la sala de descanso. El aire estaba cargado de una tensión palpable que no podía ignorar. Sin pensarlo dos veces, me acerqué a él y nuestros ojos se encontraron en un momento cargado de significado. Nos besamos. El roce de sus labios fue electrizante y me hizo olvidar por completo mi vida fuera del hospital. Pero tan pronto como ocurrió, la realidad regresó con fuerza. La culpa se instaló en mi pecho como un peso insoportable. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo podía arriesgarlo todo por un instante? Esa noche volví a casa sintiendo el eco de nuestro beso resonando en mi mente. Las sombras ya no eran solo figuras borrosas, ahora representaban decisiones difíciles y caminos inciertos. Al entrar en casa, vi a mi pareja sentado en el sofá con un libro entre manos. Su mirada era distante y ausente. ¿Cómo te fue hoy?, me preguntó sin apartar los ojos del texto. Bien, respondí con voz apagada. Un día normal en el quirófano. La conversación fue breve y superficial. Ambos sabíamos que había algo no dicho flotando entre nosotros. Esa falta de conexión emocional era palpable y dolorosa. Mientras cenábamos juntos sin realmente comunicarnos, recordé las risas compartidas durante el almuerzo y cómo esas pequeñas interacciones habían iluminado mi día. A medida que pasaban los días, nuestra relación profesional continuó desarrollándose sin contratiempos visibles para los demás.
Sin embargo, cada encuentro con él estaba lleno de significados ocultos, nuestras miradas cómplices decían más que 1000 palabras. En cada operación juntos había momentos sutiles donde nuestras manos se rozaban accidentalmente o donde una simple sonrisa podía encender algo profundo dentro de mí. Un fin de semana decidí invitarlo a salir nuevamente para compartir algo más allá del trabajo. Quería explorar esta conexión emocional que parecía crecer sin control. Nos encontramos nuevamente en aquel bar local donde todo comenzó. Esta vez pedí una copa de vino para relajarme mientras disfrutábamos de unas tapas exquisitas. ¿Te gustaría hacer algo diferente después?, le pregunté al mirar sus ojos llenos de curiosidad. Claro, respondió. Estoy abierto a cualquier plan divertido. El resto de la tarde transcurrió entre risas y confidencias sobre nuestra vida personal. Él compartió historias sobre su familia en otro país y yo hablé sobre mis sueños olvidados como cirujana joven llena de ambiciones antes del matrimonio. La conversación fluyó hasta bien entrada la noche cuando decidimos dar un paseo por las calles iluminadas del barrio del Carmen. El aire fresco era revitalizante mientras caminábamos codo a codo bajo las luces festivas que adornaban cada esquina. En ese momento supe que no podía seguir ignorando lo que sentía. Necesitaba dar un paso hacia adelante o arriesgarme a perderlo todo nuevamente en la rutina diaria que tanto aborrecía. Cuando llegamos a un pequeño parque escondido entre edificios antiguos, me detuve para mirarlo directamente a los ojos y le dije: No puedo evitar sentir esto entre nosotros. ¿Qué piensas? Su mirada se intensificó mientras respondía: Yo también lo siento, es complicado pero real. Mientras hablábamos sobre nuestros sentimientos contradictorios e inseguros acerca del futuro, todo parecía posible hasta ese instante cuando nuestras manos finalmente se encontraron. Ese roce provocó una corriente eléctrica entre nosotros que nos llevó a acercarnos aún más. En medio de esa conexión intensa e inesperada, pasamos la noche juntos. Sin planes ni expectativas futuras, solo dos almas buscando consuelo mutuo lejos del ruido diario que nos rodeaba constantemente. Pero al amanecer siguiente regresé a casa sintiéndome dividida. Había encontrado algo hermoso pero también peligroso en esa relación secreta que estaba comenzando a florecer entre nosotros dos. Los días siguientes fueron una mezcla confusa entre momentos felices juntos en el hospital y las sombras persistentes acechando fuera. Mis responsabilidades familiares seguían allí esperando pacientemente mientras yo intentaba encontrar equilibrio entre ambos mundos dispares. Cada vez que cruzábamos miradas cómplices durante las operaciones o compartíamos risas durante almuerzos furtivos sentía cómo crecía nuestra conexión emocional. Era innegable e irresistible aunque también aterradora porque sabía perfectamente lo mucho que arriesgaba al dejarme llevar por este nuevo camino desconocido. La semana transcurrió entre la rutina del quirófano y las miradas furtivas que compartía con mi nuevo colega. Cada vez que entraba en la sala de operaciones, una chispa de emoción me atravesaba. Era como si el aire estuviera cargado de electricidad, y cada sutura se volvía un acto de complicidad. La culpa, sin embargo, nunca desapareció por completo. Las noches en casa se tornaban más pesadas, mis responsabilidades familiares no dejaban de recordarme lo que tenía en juego. Una tarde, después de una larga jornada, decidimos ir a un bar en el barrio del Carmen. El lugar estaba lleno de vida, con el murmullo de conversaciones y risas resonando a nuestro alrededor. Pedimos unas tapas y brindamos por los pequeños logros del día, una operación exitosa, un diagnóstico certero. En esos momentos, la conexión entre nosotros se hacía más evidente. ¿Te gustaría hacer esto más a menudo?, preguntó él, mientras jugaba nerviosamente con su copa. Sí, respondí sin pensarlo demasiado. Es agradable tener a alguien con quien compartirlo. La conversación fluyó naturalmente hacia nuestras vidas. Hablamos sobre nuestras carreras, nuestras familias y lo que nos llevó a elegir la cirugía como profesión. Sin embargo, había algo más profundo que no podíamos ignorar. Las palabras parecían insuficientes para describir lo que realmente sentíamos. ¿Alguna vez te has sentido atrapada?, preguntó él con una sinceridad que me sorprendió. Sí, muchas veces, admití mientras miraba hacia el suelo. A veces parece que todo está decidido para ti. La mirada en sus ojos era intensa y comprensiva, podía ver que él también luchaba con sus propios demonios.
En ese instante el mundo exterior se desvaneció y solo existíamos nosotros dos. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron en un gesto impulsivo pero lleno de significado. No fue un acto calculado, fue simplemente una respuesta a la conexión que habíamos estado cultivando en silencio. La culpa volvió a asomarse al fondo de mi mente, pero la necesidad de sentirme viva era abrumadora. Regresé a casa esa noche sintiéndome confusa pero extrañamente satisfecha. Mi marido estaba viendo televisión cuando llegué, su atención estaba absorta en la pantalla y no notó mi llegada tardía ni mi expresión distante. Esa noche me costó conciliar el sueño mientras recordaba cada detalle del encuentro, su risa suave, la forma en que sus ojos brillaban cuando hablábamos. Los días siguientes fueron un tira y afloja emocional constante entre lo prohibido y lo familiar. En el hospital las interacciones eran cada vez más intensas, cada mirada cómplice se sentía como un secreto compartido que solo nosotros entendíamos. Sin embargo, también había un peso creciente sobre mis hombros. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? La idea me aterrorizaba. En medio de esta confusión emocional, decidí hablar con él nuevamente durante nuestro almuerzo habitual en el bar local. La atmósfera era diferente esta vez, había una tensión palpable en el aire. ¿Qué estamos haciendo?, le pregunté directamente mientras removía nerviosamente mi bebida. No lo sé, respondió él con sinceridad desgarradora. Pero no puedo evitar sentirme atraído por ti. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco familiar, era exactamente lo que necesitaba escuchar para justificar lo que estaba sucediendo entre nosotros. Pero también sabía que había límites invisibles trazados por nuestra realidad cotidiana. No podemos seguir así, dije finalmente, aunque mis palabras sonaban vacías ante la verdad latente entre nosotros. Él asintió lentamente pero no dijo nada más. Ambos comprendimos que había algo innegable entre nosotros pero también algo peligroso acechando justo detrás de esa puerta abierta hacia lo desconocido. A medida que pasaban los días, las interacciones cotidianas comenzaron a volverse más complicadas. Pasábamos horas juntos en cirugía o discutiendo casos médicos complejos mientras nuestras manos rozaban accidentalmente al pasar instrumentos o al intercambiar documentos importantes. Cada roce enviaba escalofríos por mi cuerpo y reafirmaba nuestra conexión emocional, una danza delicada entre deseo y responsabilidad. Sin embargo, las noches solitarias se volvían cada vez más pesadas al regresar a casa donde las rutinas seguían intactas. Cenas familiares silenciosas y conversaciones superficiales llenaban los espacios vacíos dejados por la falta de conexión emocional real con mi marido. Un fin de semana decidí asistir a las fallas junto a mi familia, aunque mi mente estaba ocupada pensando en él constantemente. Cómo se reiría ante los fuegos artificiales o cómo admiraría las figuras elaboradas hechas de cartón piedra iluminadas bajo la luz nocturna valenciana. Mientras caminábamos entre multitudes disfrutando del ambiente festivo, sentí un vacío creciente dentro de mí al darme cuenta del contraste entre esos momentos alegres y la tristeza latente por lo que estaba dejando atrás al involucrarme con alguien más allá del matrimonio tradicional esperado para mí. En medio del bullicio festivo vi su rostro por casualidad cruzándose entre la multitud, su sonrisa iluminada por las luces brillantes reflejando alegría pura mientras observaba los fuegos artificiales estallar sobre nuestras cabezas como si fueran metáforas vivientes sobre nuestra situación actual, hermoso pero efímero e inevitablemente destructivo si no teníamos cuidado. El corazón me latía fuertemente mientras nuestros ojos se encontraban brevemente antes de perderse nuevamente entre los rostros anónimos alrededor nuestro. Un momento fugaz lleno tanto de promesas como advertencias silenciosas sobre lo frágil que era todo aquello en lo cual nos habíamos embarcado juntos sin pensar realmente en las consecuencias futuras. La música de las fallas resonaba en mis oídos, un eco vibrante que parecía reflejar el tumulto dentro de mí. La chispa de la celebración se mezclaba con la confusión que había estado sintiendo desde que nuestra relación tomó un giro más profundo. Aquel instante fugaz en el que nuestros ojos se encontraron me había dejado con una mezcla de emoción y temor, como si cada explosión de luz en el cielo representara un nuevo dilema que debíamos enfrentar. Los días siguientes fueron un torbellino. En el hospital la rutina diaria continuaba sin cambios evidentes. Las cirugías se sucedían, los pacientes llegaban y partían, pero yo me sentía atrapada entre dos mundos. La vida familiar seguía su curso, llena de responsabilidades y expectativas,
mientras mi corazón anhelaba algo más. Cada vez que cruzaba miradas con mi colega en los pasillos, una corriente eléctrica me recorría. Era un recordatorio constante de lo que había comenzado como una simple conexión profesional, y se había transformado en algo más complejo. Una tarde, después de una larga jornada en el quirófano, decidimos encontrarnos en un bar del barrio del Carmen. El ambiente era acogedor, lleno de risas y conversaciones animadas. Nos sentamos en una esquina apartada, lejos del bullicio. Compartimos tapas y confidencias, nuestras palabras fluyendo como el vino que llenaba nuestras copas. Cada risa era un alivio momentáneo a la presión que sentía al regresar a casa. ¿Alguna vez te has sentido atrapada?, preguntó él mientras jugaba nerviosamente con su vaso. Más veces de las que quisiera admitir, respondí sin pensarlo demasiado. La conversación se tornó más íntima a medida que compartíamos detalles sobre nuestras vidas. Hablar sobre nuestros sueños no cumplidos y las frustraciones cotidianas nos conectó aún más. Era como si cada palabra pronunciada desnudara parte de nuestras almas ocultas tras las fachadas profesionales. Cuando finalmente nos quedamos solos en la mesa, la tensión era palpable. Sin pensarlo dos veces, me incliné hacia él y nuestros labios se encontraron por primera vez en un acto impulsivo y liberador. Fue un momento breve pero significativo, todo lo demás desapareció por unos instantes. A partir de ese día, todo cambió. La relación se volvió más intensa pero también más complicada. Pasamos noches juntos sin expectativas ni planes futuros, simplemente disfrutábamos del momento presente como si el mundo exterior no existiera. Pero cada amanecer traía consigo la sombra del día anterior, la culpa empezaba a hacer mella en mí. ¿Qué estamos haciendo?, era una pregunta recurrente en mi mente mientras conducía hacia casa después de pasar tiempo con él. Las noches compartidas eran como fuegos artificiales, deslumbrantes pero efímeros. Me sentía viva al mismo tiempo que confundida por lo que esto significaba para mi vida familiar y profesional. La presión crecía lentamente, cada encuentro se cargaba con una sensación de inminente descubrimiento. En casa intenté mantener la normalidad ante mis hijos y mi marido. Las conversaciones familiares eran superficiales, hablábamos sobre los deberes escolares o los planes para el fin de semana sin profundizar realmente en nada significativo. Cada sonrisa era una máscara para ocultar mis pensamientos inquietos. Un día, mientras revisábamos las tareas escolares con mis hijos, noté cómo mi marido me observaba con atención, sus ojos parecían buscar algo detrás de mi sonrisa forzada. ¿Estás bien?, preguntó con preocupación genuina. Sí, respondí rápidamente sintiendo cómo esa simple palabra podía ser tan engañosa. El tiempo pasaba volando entre mis encuentros clandestinos y la vida cotidiana hasta que llegó el día en que decidí asistir a una reunión del hospital sobre nuevas técnicas quirúrgicas. Allí estaba él también, nuestras miradas se encontraron nuevamente entre la multitud como si fuéramos los únicos presentes en ese lugar lleno de gente. ¿Te gustaría salir a tomar algo después?, sugirió él cuando terminamos la reunión. Asentí sin dudarlo. Necesitábamos esos momentos fuera del entorno laboral para poder hablar libremente sin temor a ser juzgados por nuestros compañeros. Al salir del hospital esa tarde, el aire fresco me golpeó suavemente mientras caminábamos juntos hacia un bar cercano. Era uno pequeño pero acogedor, donde las luces tenues creaban un ambiente íntimo propicio para compartir pensamientos ocultos. Mientras disfrutábamos de nuestras bebidas, comenzó a hablarme sobre sus propias inseguridades y miedos respecto a su carrera médica y su vida personal. Esa vulnerabilidad hizo que me sintiera aún más conectada a él, podía ver reflejadas mis propias luchas en sus palabras. Es difícil encontrar equilibrio, dijo pensativo antes de dar un sorbo a su copa. Lo sé, respondí sinceramente mientras pensaba en cómo había perdido parte de mí misma buscando ese equilibrio entre mi vida personal y profesional. La conversación fluyó naturalmente hasta bien entrada la noche, reímos y compartimos historias hasta que nos dimos cuenta del tiempo transcurrido sin darnos cuenta. Habíamos pasado horas hablando como si no existieran responsabilidades esperando por nosotros al otro lado del umbral del bar. Al final de esa noche mágica decidimos caminar por las calles iluminadas por las luces festivas aún resplandecientes tras las fallas. Cada paso parecía resonar con nuestra conexión creciente aunque también representara una carga emocional pesada sobre nuestros hombros.
Me detuve frente a uno de los monumentos efímeros construidos para celebrar las festividades, bellamente decorados pero destinados a ser destruidos al final del evento, una metáfora perfecta para lo que estábamos creando juntos, hermoso pero inevitablemente destructivo si no teníamos cuidado. A medida que nos acercábamos al final de nuestra caminata nocturna, sentí una mezcla abrumadora entre alegría y miedo ante lo desconocido que podría surgir si continuábamos así. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? ¿Cómo afectaría eso a mi familia? Las preguntas giraban dentro de mí como fuegos artificiales estallando sin control, hermoso pero aterrador, y aunque sabía que debía tomar decisiones pronto sobre qué camino seguir, todavía no estaba lista para enfrentar esas realidades complicadas ni asumir las consecuencias potenciales de mis acciones recientes. La mañana siguiente el sol se asomaba tímidamente por las ventanas del hospital. La rutina diaria comenzaba a tomar su curso, pero el peso de la noche anterior se sentía más pesado que nunca. Mientras me preparaba para el día, un mensaje anónimo llegó a mi teléfono. Era breve y directo: cuidado con lo que haces. Alguien está observando. Mi corazón se aceleró al leerlo. La inquietud se apoderó de mí: ¿quién podría haber enviado eso? El día transcurrió entre cirugías y consultas, pero la tensión era palpable. Cada vez que cruzaba miradas con mi colega, una mezcla de emoción y miedo me invadía. Había un compañero en particular que parecía estar más atento a nuestras interacciones. Su mirada inquisitiva me hacía sentir expuesta, como si cada gesto mío fuera analizado en busca de una señal de lo que estaba ocurriendo. Durante el almuerzo, decidí hablar con mi colega sobre el mensaje. Nos encontramos en un rincón apartado del bar de tapas donde solíamos ir. Recibí un mensaje extraño, le dije mientras removía nerviosamente mi bebida. Alguien sospecha de nosotros. Él frunció el ceño preocupado. ¿Quién? No deberíamos preocuparnos por eso, al menos no ahora. Sus palabras resonaron en mí como una advertencia. La culpa comenzó a asomarse entre los pliegues de nuestra relación secreta. Mientras hablábamos, la conversación derivó hacia nuestras vidas personales. Compartimos anécdotas sobre nuestras familias y sueños olvidados, pero la sombra del mensaje seguía presente. Al regresar al trabajo decidí evitar cualquier interacción innecesaria con él para no levantar sospechas. Sin embargo, esa decisión resultó ser difícil de mantener. Cada vez que pasaba junto a su oficina o lo veía en el quirófano, algo dentro de mí tiraba hacia él como un imán. Esa noche, mientras cenaba en casa con mi marido, noté una tensión inusual en el ambiente. Conversamos sobre cosas triviales, pero había un trasfondo de incomodidad que no podía ignorar. ¿Te pasa algo?, me preguntó él finalmente mirándome fijamente. Su pregunta me tomó por sorpresa y sentí que debía ser cautelosa con mis respuestas. No, solo estoy cansada del trabajo, respondí evasivamente. Sin embargo, su mirada persistente no se desvió de mí. A veces siento que hay algo más, dijo él lentamente. Como si estuvieras distante, diferente. Las palabras me golpearon como un balde de agua fría. ¿Cómo podía explicar lo que realmente sucedía sin destrozar todo? La culpa se acumulaba dentro de mí como una tormenta a punto de estallar. Después de la cena, me retiré a leer un libro en la sala mientras él veía televisión en la otra habitación. La historia entre las páginas no lograba distraerme, mis pensamientos seguían regresando a mi relación secreta y a las implicaciones que eso podría tener para mi vida familiar y profesional. Al día siguiente en el hospital, decidí enfrentar mis miedos directamente hablando con mi colega sobre mis inquietudes respecto al mensaje anónimo y las miradas extrañas del compañero sospechoso. Nos encontramos nuevamente en el bar durante nuestro descanso para café. No puedo seguir así, le dije con franqueza. Siento que alguien nos está observando y no sé cuánto tiempo más podré manejar esta situación sin levantar sospechas. Él asintió lentamente, sus ojos reflejaban preocupación. Tal vez deberíamos ser más cuidadosos, sugirió. Mantener nuestra distancia durante el trabajo podría ayudar. La idea parecía sensata. Sin embargo, al mismo tiempo sentí un vacío creciente ante la posibilidad de perder esa conexión emocional que había empezado a florecer entre nosotros. Mientras compartíamos ese momento tenso pero sincero,
noté cómo entraba nuestro compañero sospechoso al bar. Sin quererlo, ambos giramos nuestras cabezas hacia él al mismo tiempo y nuestras sonrisas se desvanecieron instantáneamente al darnos cuenta del peligro potencial que representaba nuestra situación actual. El resto del día pasó lentamente, cada interacción parecía estar cargada de tensión contenida y miradas furtivas llenas de significado oculto. Cuando finalmente llegué a casa esa noche, la atmósfera era aún más pesada que antes. Mi marido estaba sentado solo en la sala leyendo un periódico viejo y su expresión era seria. Decidí romper el hielo para evitar una conversación incómoda sobre lo evidente. ¿Cómo estuvo tu día? Él levantó la mirada brevemente antes de responder. Lo mismo de siempre, aunque he estado pensando mucho últimamente sobre nosotros. El nudo en mi estómago se apretó aún más, sabía que debía prepararme para lo inevitable. Confrontar los sentimientos reprimidos entre ambos mientras lidiábamos con las consecuencias emocionales que traería esta revelación inesperada sobre nuestra relación matrimonial. En ese momento comprendí cuán frágil era todo lo que había construido hasta ahora. Cada decisión parecía llevar consigo un peso enorme e irreversible hacia algo desconocido e incierto. Las fallas estaban cerca y Valencia comenzaba a prepararse para sus festividades anuales llenas de luces brillantes y fuegos artificiales espectaculares. Sin embargo, yo solo podía pensar en cómo esos mismos fuegos artificiales reflejaban mis propias luchas internas, hermosos pero peligrosos si perdía el control. Mientras cerraba los ojos esa noche tratando desesperadamente de encontrar paz mental entre mis pensamientos caóticos sobre todo lo ocurrido hasta ahora. Una pregunta persistente volvió a surgir. ¿Podría realmente arriesgar todo por una conexión tan incierta? La mañana siguiente el ambiente en el hospital se sentía diferente. La tensión era palpable como si todos los empleados estuviesen conscientes de algo que no podían nombrar. Las miradas se cruzaban con más frecuencia y las sonrisas parecían forzadas. Caminé por los pasillos, tratando de concentrarme en mis pacientes, pero mi mente divagaba hacia la fiesta del hospital que se acercaba. Era un evento anual donde todos se reunían para celebrar los logros del año. Para mí, sin embargo, se había convertido en un campo de minas emocional. El nuevo colega parecía más distante de lo habitual. Durante la reunión matutina, noté que evitaba el contacto visual y sus respuestas eran cortas. Me pregunté si estaba sintiendo la misma presión que yo. ¿Acaso estaba consciente de cómo su presencia había alterado mi vida? La idea me inquietaba. Decidí acercarme a él durante el almuerzo. ¿Te gustaría comer algo juntos? Pregunté mientras nos encontramos en la cafetería. Claro, respondió con una leve sonrisa, pero su tono era distante. Mientras compartíamos un plato de paella, intenté romper el hielo, pero las palabras parecían quedar atrapadas en mi garganta. Hablamos sobre trivialidades relacionadas con el trabajo y las próximas festividades, pero la conversación carecía de la chispa que antes había tenido. La conexión que habíamos construido parecía desvanecerse ante la presión del entorno. ¿Todo bien? Me atreví a preguntar al notar su mirada perdida en algún punto lejano. Solo muchas cosas en mente, respondió mientras jugaba nerviosamente con su tenedor. Mis pensamientos volaron hacia lo que estaba en juego, mi matrimonio, mi reputación y esta relación secreta que me consumía por dentro. El peso de esas decisiones me oprimía el pecho. Entonces decidí arriesgarme a ser más honesta. A veces siento que estamos atrapados en este lugar, como si no pudiéramos ser nosotros mismos, dije con una sinceridad inesperada. Él asintió lentamente, sus ojos reflejaban una comprensión profunda, sin embargo, no podía evitar sentir que había un abismo entre nosotros que no sabíamos cómo cruzar. La fiesta llegó pronto y el ambiente festivo contrastaba con mis pensamientos sombríos. Al llegar al salón decorado con luces brillantes y música animada, me sentí como una impostora entre risas y celebraciones. Intenté actuar normalmente frente a mis colegas, pero cada sonrisa era un recordatorio del secreto que llevaba conmigo. El nuevo colega apareció poco después, su mirada buscó la mía entre la multitud. Se acercó y me saludó con un gesto casual pero tenso. En medio del bullicio, nuestras miradas se encontraron por un instante prolongado, fue como si pudiéramos comunicarnos sin palabras. ¿Te gustaría salir a tomar aire fresco?
sugirió él tras unos minutos de charla superficial. Asentí y nos dirigimos hacia el patio trasero del edificio donde la música sonaba más tenue. El aire fresco me despejó un poco la mente, sin embargo, la realidad de nuestra situación regresó rápidamente cuando nos quedamos solos bajo las estrellas. No sé cuánto tiempo podremos seguir así, dijo él finalmente rompiendo el silencio incómodo. Su voz era grave y llena de preocupación, eso hizo eco en mí. Era cierto, cada vez era más difícil mantener las apariencias ante nuestros colegas y nuestras familias. ¿Qué quieres decir? Pregunté mientras miraba hacia abajo, sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. Él suspiró profundamente antes de responder. Esto, lo nuestro, no puede continuar si seguimos así sin ser honestos con nosotros mismos o con los demás. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco doloroso, sabía que tenía razón. Pero también sabía lo complicado que sería dar ese paso hacia adelante. La culpa me mantenía atrapada en este ciclo interminable de deseo y temor. Volvimos al interior donde las risas resonaban nuevamente, intentamos actuar naturales entre nuestros colegas, pero todo parecía una farsa. Las conversaciones giraban en torno a anécdotas graciosas y logros profesionales mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. En medio de esa atmósfera festiva, recibí un mensaje inesperado en mi teléfono: cuidado con lo que haces. El corazón me dio un vuelco al leer esas palabras frías e inquietantes. Alguien estaba observando mis movimientos más cercanos de lo que pensaba. Sentí como una ola de pánico comenzaba a inundar mi mente mientras miraba a mi alrededor buscando alguna pista sobre quién podría haber enviado ese mensaje ominoso. La fiesta continuó durante horas, cada risa resonante se sentía como un recordatorio cruel de lo frágil que era mi situación actual. Al final del evento decidí despedirme rápidamente para evitar cualquier interacción adicional. Necesitaba procesar todo lo ocurrido esa noche antes de enfrentar nuevamente la realidad cotidiana. Al salir del hospital sentí el aire fresco acariciar mi rostro, sin embargo, esa sensación momentánea fue interrumpida por un pensamiento inquietante: ¿estaría dispuesta a arriesgarlo todo por una conexión emocional incierta? Esa pregunta persistía mientras caminaba hacia casa bajo las luces titilantes de Valencia preparándose para las fallas. Al llegar a casa encontré a mi marido sentado en la sala esperando por mí, su expresión mostraba preocupación e incomodidad al mismo tiempo. Sabía que algo no estaba bien entre nosotros desde hacía tiempo. Esa noche solo intensificó mis dudas sobre nuestra relación y sobre lo que realmente quería para mi vida futura. ¿Todo bien? Te he estado esperando, dijo él mientras levantaba la vista del periódico. La pregunta simple resonó profundamente dentro mío: ¿podría ser honesta con él sobre mis sentimientos encontrados? La respuesta parecía estar siempre fuera de alcance mientras luchaba contra los fantasmas del pasado y los dilemas del presente. A medida que cerrábamos ese día lleno de emociones contradictorias y decisiones difíciles por tomar, comprendí que cada elección tendría consecuencias significativas para todos los involucrados, especialmente para mí misma cuando finalmente tuviera que enfrentar mis deseos reales frente a las expectativas impuestas por otros. La discusión con mi marido había dejado una sensación de vacío en el aire. Sus palabras, cargadas de reproches y frustración, resonaban en mi mente mientras caminaba por las calles de Valencia. La luz del atardecer iluminaba los edificios antiguos, pero no lograba calentar el frío que se había apoderado de mi corazón. Habíamos estado alejados, pero esa conversación había revelado un abismo aún mayor entre nosotros. ¿Por qué no puedes ser más abierta conmigo?, me había preguntado, su voz temblando con la mezcla de enojo y tristeza. No sabía cómo explicarle que la desconexión emocional no era solo su culpa. Mi mente divagaba hacia el nuevo colega, hacia esos momentos compartidos que me habían hecho sentir viva nuevamente. Pero también sabía que eso era un camino peligroso. El Festival de Fallas estaba a la vuelta de la esquina, y la ciudad comenzaba a llenarse de luces y sonidos vibrantes. La música resonaba en cada rincón, y las risas se mezclaban con el aroma a buñuelos y chocolate caliente. Decidí asistir, quizás para distraerme o simplemente para perderme en la multitud. Pero también había una parte de mí que esperaba encontrarlo allí. Mientras caminaba por las calles adornadas con fallas gigantes, sentí una punzada de ansiedad al pensar en cruzarme con él.
La idea de compartir un momento en un entorno tan festivo parecía tanto un alivio como una carga. Las luces parpadeantes iluminaban mi rostro mientras intentaba mantener mis pensamientos en orden. De repente lo vi entre la multitud. Su sonrisa iluminó su rostro al reconocerme, y por un instante todo lo demás se desvaneció. No esperaba encontrarte aquí, dijo mientras se acercaba. La cercanía me hizo sentir un torbellino de emociones, alegría mezclada con culpa. No quería perderme esto, respondí tratando de sonar casual aunque mi corazón latía desbocado. La atmósfera festiva nos envolvía mientras comenzábamos a caminar juntos entre los puestos de comida y las atracciones. Es un buen momento para olvidar las preocupaciones, comentó él, mirando a su alrededor con una expresión relajada. A veces necesitamos desconectar. Su voz tenía ese tono suave que siempre me tranquilizaba. Sí, murmuré sin poder evitar sonreír ante su entusiasmo infantil por los fuegos artificiales que comenzaban a iluminar el cielo nocturno. Pero en el fondo sabía que esta conexión era solo un escape temporal. A medida que avanzábamos por el festival, la multitud se volvía más densa y ruidosa. Las risas eran contagiosas, sin embargo mi mente seguía atrapada entre lo prohibido y lo correcto. ¿Te gustaría probar unos buñuelos?, pregunté tratando de cambiar el tema hacia algo más ligero. Claro, respondió él con alegría genuina, como si estuviera disfrutando cada segundo a mi lado. Mientras compartíamos dulces fritos cubiertos de azúcar, nuestras manos se rozaron accidentalmente y sentí una chispa familiar recorrerme. Esto es delicioso, dijo él mientras tomaba otro bocado. La comida aquí siempre tiene algo especial. No podía evitar pensar en cómo esos pequeños momentos eran los que realmente apreciaba, las conversaciones sencillas y las risas despreocupadas. Sin embargo, esa felicidad fue interrumpida cuando escuché el sonido familiar del teléfono móvil vibrando en mi bolso. Era un mensaje de mi marido preguntando dónde estaba. La culpa volvió a asomarse como una sombra oscura sobre mí. ¿Todo bien?, preguntó él al notar mi expresión tensa. Sí, solo, es mi marido, respondí evasivamente mientras miraba la pantalla del teléfono antes de decidir ignorar el mensaje por un momento más. ¿Quieres hablar?, sugirió él suavemente, su mirada llena de comprensión. No sé si es lo correcto, admití finalmente sintiendo como mis palabras pesaban más que cualquier otra cosa en ese instante. No tienes que decidir nada ahora mismo, dijo él mientras tomaba mi mano brevemente antes de soltarla como si fuera algo frágil. Las luces brillantes del festival comenzaron a desdibujarse ante mis ojos mientras luchaba contra la confusión interna que crecía dentro mío. ¿Era posible encontrar felicidad aquí sin sacrificar todo lo demás? De repente escuché gritos emocionados, miramos hacia arriba justo cuando los fuegos artificiales estallaron en una explosión colorida sobre nuestras cabezas. El espectáculo era impresionante e hipnótico, sin embargo, incluso esa belleza no podía borrar la realidad tensa que vivía día tras día. Es hermoso, dije casi sin pensar mientras observábamos juntos el cielo iluminado por colores vibrantes. Como tú, murmuró él sin apartar la vista del espectáculo aéreo, sus palabras me sorprendieron pero también despertaron algo dentro mío, una mezcla entre deseo y miedo, al mismo tiempo. El espectáculo terminó dejando tras sí ecos lejanos y susurros apagados entre la multitud que empezaba a dispersarse lentamente tras la última explosión brillante. Sin embargo, yo seguía atrapada entre dos mundos, uno lleno de responsabilidades familiares y otro lleno de anhelos personales insatisfechos. Decidí dar un paso atrás para reflexionar sobre lo sucedido hasta ahora. Necesitaba claridad antes de dar cualquier otro paso adelante junto a él o regresar completamente a casa donde todo parecía tan gris y monótono comparado con esta chispa inesperada que había encontrado. Mientras nos alejábamos del bullicio del festival hacia una calle más tranquila iluminada por faroles antiguos, sentí como nuestro vínculo se fortalecía pero también se volvía más complicado al mismo tiempo. Cada mirada intercambiada parecía cargar consigo promesas silenciosas llenas de incertidumbre sobre nuestro futuro juntos o separados. En ese instante comprendí que no habría marcha atrás, cada decisión tomada desde ese momento tendría repercusiones profundas para todos los involucrados, especialmente para mí misma cuando finalmente tuviera que enfrentar mis deseos reales frente a las expectativas impuestas por otros nuevamente. La brisa suave de la noche se mezclaba con el murmullo lejano de las celebraciones.
Caminamos en silencio, cada paso resonando en mi mente. La decisión de hablar con mi marido me pesaba como una losa. No era solo un asunto de honestidad, era un desafío a todo lo que había construido. La imagen de su rostro tan confiado y despreocupado, me atormentaba. Al llegar a una plaza vacía, me detuve. El eco de las risas y el bullicio del festival se desvanecieron, dejándonos en una burbuja de incertidumbre. ¿Qué hacemos aquí?, preguntó él, su voz era un susurro que atravesaba la noche. Necesito decirte algo, respondí con firmeza, aunque mi corazón palpitaba descontrolado. Las luces titilantes del festival parecían burlarse de mí. Cada destello recordaba los momentos compartidos en el quirófano y las confidencias en el bar del Carmen. No es fácil para mí, continué, buscando las palabras adecuadas. Siento que he estado viviendo una mentira. Las palabras salieron casi sin querer, como si hubieran estado esperando este momento para liberarse. Él me miró fijamente, su expresión cambiando entre sorpresa y preocupación. ¿A qué te refieres?, inquirió con cautela. Era evidente que no esperaba esta conversación, quizás yo tampoco lo hacía del todo. Pero la urgencia dentro de mí crecía como un fuego incontrolable. Mi matrimonio no es lo que solía ser, admití finalmente, sintiendo como la culpa se apoderaba de mí al mencionarlo. La distancia emocional con mi marido se había vuelto abrumadora, y la conexión que había encontrado con él solo acentuaba esa soledad. Lo siento, dijo él después de un instante que pareció eterno. Su voz era suave pero cargada de tensión. No quiero ser parte de esto si te causa dolor. Sus palabras resonaron en mis oídos como un eco distante, sabía que tenía razón. Pero no quiero perderte, confesé sin pensar, dejando escapar los sentimientos que había reprimido durante tanto tiempo. En ese momento comprendí que estaba arriesgando todo por algo incierto e inalcanzable. ¿Y qué quieres hacer?, preguntó él, su mirada fija en mis ojos como si buscara respuestas escondidas en ellos. La pregunta quedó suspendida entre nosotros como una espada sobre mi cabeza, no había vuelta atrás. No lo sé, respondí sinceramente mientras luchaba contra las lágrimas que amenazaban con brotar. La confusión reinaba en mi corazón, cada decisión parecía llevarme más lejos del camino seguro pero vacío que había estado recorriendo. Mientras hablábamos, el sonido lejano del festival se tornó más intenso, casi como si el mundo exterior estuviera ignorando nuestra lucha interna. En ese instante crítico sentí como el peso de mis decisiones comenzaba a aplastarme. Tal vez deberías hablar con tu marido antes de seguir adelante, sugirió él con cautela, su tono lleno de preocupación genuina por mí pero también por nosotros dos. Esa sugerencia resonó profundamente dentro de mí, era lo correcto pero también aterrador. Sí, tal vez tenga razón, murmuré mientras miraba hacia el cielo estrellado sobre nuestras cabezas, buscando respuestas entre las estrellas brillantes y distantes. Pero incluso mientras decía eso, sabía que hablar no sería fácil, significaría abrir viejas heridas y enfrentar verdades incómodas. De repente sentí una oleada de determinación atravesar mi cuerpo, ya no podía seguir evadiendo la realidad ni mis sentimientos más profundos. Tenía que ser honesta conmigo misma y con los demás involucrados en esta complicada red emocional. Sin embargo, antes de poder articular mis pensamientos finales o formular un plan claro sobre cómo proceder, escuchamos ruidos provenientes del festival, risas y música vibrante llenaban el aire nuevamente. Era un recordatorio brutal del mundo exterior y sus exigencias implacables. Debo irme, dije finalmente mientras daba un paso atrás hacia la realidad cotidiana que me esperaba al otro lado de esa plaza vacía. Él asintió lentamente pero su expresión mostraba incertidumbre, sabía que este momento definía mucho más que solo nuestra relación actual. Mientras me alejaba, cada paso sentía como si estuviera dejando atrás una parte esencial de mí misma. La conexión emocional recién descubierta parecía desvanecerse ante mis ojos a medida que regresaba a la vida familiar y profesional a la cual había estado aferrándome durante años. El camino hacia casa se sintió interminable, cada calle iluminada por faroles antiguos reflejaba mis pensamientos turbulentos sobre lo que estaba por venir, conversaciones difíciles y decisiones desgarradoras aguardaban en cada esquina. Al llegar a casa, encontré a mi marido sentado en la sala esperando pacientemente por mí. Su rostro mostraba preocupación genuina mezclada con amor incondicional.
Podía ver cómo deseaba escucharme sin saber realmente lo que estaba a punto de compartirle. Tomé aire profundamente antes de cruzar el umbral hacia nuestra vida compartida. Sabía que al abrir esa puerta estaba abriendo también un capítulo completamente nuevo lleno de incertidumbres e interrogantes sin respuesta sobre nuestro futuro juntos o separados. Con cada latido acelerado en mi pecho comprendí finalmente, algunas decisiones pueden cambiarlo todo irreversiblemente.